Está la palabra en el evangelista Mateo capítulo 14, versículo 13 en lo adelante. Primera multiplicación de los panes. Al conocer esa noticia, Jesús se alejó discretamente de allí en una barca y fue a un lugar despoblado. Pero la gente lo supo y enseguida lo siguieron por tierra desde sus pueblos. Al desembarcar Jesús y encontrarse con tan gran gentío, sintió compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Cuando ya caía la tarde, sus discípulos se le acercaron diciendo: estamos en un lugar despoblado y ya ha pasado la hora. Despide esta gente para que se vayan a las aldeas y se compren algo de comer. Pero Jesús les dijo: no tienen por qué irse, denle ustedes algo de comer. Ellos respondieron: aquí solo tenemos 5 panes y 2 peces. Jesús les dijo: tráiganmelos para acá. Y mandó a la gente que se sentara en el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los entregó a los discípulos, y los discípulos lo daban a la gente. Todos comieron y se saciaron, y se recogieron los pedazos que sobraron, 12 canastos llenos. Lo que habían comido eran unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por esta santa palabra el Señor perdone nuestros pecados, tenga misericordia de nosotros. Hermosa palabra. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude a guardarla en nuestros corazones para que se vuelva alimento para nuestra alma y medicina para nuestras enfermedades. Bajamos un poquito para que se escuche más, porque no podemos perdernos ni un momento de esta noche. Dice la palabra: al conocer Jesús esa noticia, se alejó de allí discretamente en una barca y se fue a un lugar despoblado. Pero la gente lo supo enseguida y lo siguieron por tierra desde sus pueblos. Dice la palabra: al conocer esa noticia. ¿Pero qué noticia? Bueno, la noticia es la muerte de Juan el Bautista. Herodes lo había asesinado. Jesús se enteró y Jesús sentía un dolor en su corazón, un dolor grande. Pero una vez más Jesús nos muestra su misericordia, porque Jesús, que tenía tan gran poder, que tenía tantos dones, que podía tomar la elección de Elías, que pedía fuego del cielo y del cielo descendía fuego, y a tomar venganza por Herodes, porque mató a un hombre de Dios, y no solo a un hombre de Dios, sino a su primo. Pero Jesús prefiere irse de allí. Es una muestra que nos da Jesús de que en el momento que no nos sintamos bien, que nos sintamos con ira, que estemos desconsolados, que hemos perdido un familiar, pues la acción correcta, ¿verdad? No es tomar venganza, no es reclamarle a Dios que por qué lo permitió. No es tampoco ir detrás del que nos hace un daño para nosotros ir a arremeter contra él y empatárnoslas haciendo lo mismo que el otro hizo y convertirnos en asesinos. Yo sé que es difícil estar en la situación, pero es lo que el Señor nos manda. A irnos de donde hay problemas, a meditar. Pero fíjense lo que nos dice esta palabra: que se fue a un lugar despoblado, pero la gente
La gente lo supo y se adelantó por tierra. Jesús iba por agua en una barca, dice esta palabra. Pero la gente iba por tierra siguiendo a Jesús. Hermano, no importa cuál sea el camino que tú vayas a tomar para seguir a Jesús. Lo importante es que llegues al lugar en que Jesús desembarque, en que Jesús se encuentre. Jesús se fue por agua y aquella gente se le adelantó por tierra. A veces tenemos que adelantarnos a Jesús. ¿Verdad, hermano Willy? Pero ¿cómo no podemos adelantar a Jesús? Óigame, si todos fuéramos a Jesús antes de Él hacernos el llamado definitivo, de darnos el ultimátum, la última decisión, pues tomáramos más con alegría la palabra de Dios. Pero a veces esperamos para llegar a Jesús, estar tendido en una cama, estar con un accidente, con clavos en los pies, estar pasando por un divorcio, por un proceso, por una gran enfermedad, pasar por un hijo enfermo, pasar por una situación desfavorable, por un desempleo, pasar por la pérdida de un padre, de un familiar muy querido. Entonces, no importa cuál haya sido el camino que tomemos para llegar a Jesús. No tiene que ser el mismo camino que Jesús tomó. Jesús tomó el camino del agua, ellos tomaron el camino de los pies. Bueno, Jesús murió en la cruz por nosotros. Nosotros no tenemos necesariamente que morir en la cruz por Jesús para poder ser salvos. No, podemos tomar otro camino, el camino de la misericordia, y nos juntamos con Jesús. Jesús desembarcó en aquel lugar que es la gloria. Jesús desembarcó en el cielo con Dios, como lo dice la palabra. Resucitó y subió al cielo. Pues nosotros también podemos llegar al mismo destino que Jesús, aunque por otro camino. Aquella gente apareció y llegó al mismo lugar que Jesús estaba. Hoy tú y yo tenemos que apresurarnos y que también llegar al final del camino a donde Jesús esté. ¿Cómo? Haciendo buenas obras, aconsejando al hermano, ayudando al necesitado. Pero no quiero adentrarme ahí porque de esto se trata la prédica. Dice: al desembarcar y encontrar con tanta gente, Jesús sintió compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Hermanos, es que si Jesús ve que nos estamos moviendo, Jesús va a comenzar a actuar. Hay una palabra clave en este versículo, que dice que Jesús se fue a un lugar despoblado y allá encontró enfermos. Hermanos, esta gente fue con dolores de cabeza donde Jesús. Esta gente, Jesús, al ser distante, cogió una barca. Fíjense, Jesús tomó una barca para llegar a su destino. Esta gente fue a pie, quizás con problemas en la columna. Esta gente fue a pie donde Jesús fue en barco, quizás con un dolor de cabeza. Tal vez ya con piedra en los riñones. Tal vez con desgaste en la cervical, no sé cuál sea tu problema. Piedra en la vesícula, con quiste, con cáncer, con lepra. Esta gente llegó donde estaba Jesús. Muchos llegaron enfermos. Y nosotros no queremos buscar la sanación en Jesús. Cuando tenemos cualquier situación, nos echamos a morir en una cama. Y fíjense cuántos kilómetros caminó esta gente para llegar donde Jesús. Y dice la palabra que Jesús sanó a todos sus enfermos. Oye, Jesús no tiene exclusividad. Jesús no sana solamente. Oye, me voy a meter para allá porque me llegó a la mente. Hay personas que ensalman la disipela, supuestamente, no sé. Hay otros que ensalman de los dolores de cabeza. Para todo hay un ensalmo. Pero entonces Jesús
Dice que sanó todas las enfermedades. Jesús no solamente el que tenía la disipela, Jesús lo sanaba, no solamente el que tenía lepra, no. Jesús era médico general por bendición. Médico por excelencia, dice el hermano. Entonces aquel que puede sanar todas las enfermedades, aquel que puede guiar por el camino correcto, despertar nuestra fe, el Todopoderoso, no puede ser despreciado por nosotros. Jesús quiere sanarnos. Jesús tiene su consultorio vacío en este momento, esperando que tú seas ese que quieras llegar a donde Jesús. Sé que va a llegar, hermano, ¿y dónde queda el consultorio de Jesús? Óyeme, el consultorio de Jesús se abre con tu fe. Solamente tenemos que creerlo, que pedirle, que abandonarnos a su presencia, que decirle: Señor, hoy es mi momento. ¿Por qué tiene el Señor que sanarte mañana? No, el Señor puede sanarte hoy. Quizás te quede un poquito de dolor mañana para ver si tú dudas. Claro, pues el Señor premia la fe. El que crea, todo le será posible, dice la palabra de Dios. Entonces, dice, cuando ya caía la tarde, sus discípulos se le acercaron diciendo: estamos en un lugar despoblado y ya ha pasado la hora. Después que esta gente despide a esta gente para que se vayan a las aldeas y compren algo de comer. Pero Jesús le dijo: no tienen que irse, denle ustedes de comer. Wow, hermano. En un lugar desolado donde aparentemente no hay nada, Jesús le dice a esta gente: denle ustedes de comer. Es una palabra fuerte. ¿Por qué fuerte? Porque hay muchas personas que nosotros a veces no tenemos mucho, pero tenemos más que ellos. En este momento Jesús nos está diciendo: denle ustedes de comer a ese que anda por ahí, a ese vagabundo que no tiene comida, a esa mujer que tiene 2 muchachos, que tú quizás conozcas su situación, quizás viuda, quizás el esposo la abandonó y está pasando hasta hambre. El Señor nos manda a darle nosotros de comer. El Señor nos manda a encargarnos de todos aquellos que no encuentren, por otro lado, el sustento de su familia. Pero le está diciendo: denle ustedes que comer a aquel que no tiene nada, hermano. Nosotros tenemos, gracias a Dios tenemos. Algo tenemos en nosotros que dar. Pero siempre queremos hacernos lo que nunca tenemos nada para no dar, para no compartir con el hermano, porque somos un poquito fuertes para ayudar. Pero el Señor nos invita a dar de los pocos que podamos tener. ¿Por qué? Porque si damos de los pocos, el Señor nos va a multiplicar lo que nos quede. Lo vamos a ver aquí cuando dice: ellos respondieron: aquí solo tenemos 5 panes y 2 pescados. Jesús les dijo: tráiganmelo para acá. Hermano, con dolor de mi corazón voy a decir esto. Hay personas que si les llega una persona, una visita a las 12 quizás, dejan la comida tapada para no dar. Quizás alguien que llegó con hambre de fuera, que no se ha desayunado, y en la casa todos ya nos desayunamos y no queremos compartir con ese hermano que llegó. Y dejan la comida tapada y hasta hambre pasan con ella ahí para no compartirla con ese hermano. Yo sé que ustedes no, hermano, pero hay quienes lo hacen. Hemos escuchado la historia de qué ha pasado. Entonces, el Señor, de 5 panes y 2 peces, que si vemos la lógica de esta palabra, si lo buscamos en el evangelista Marcos, en el capítulo 6, dice
la palabra que el Señor ya sabía lo que iba a hacer. Que el Señor sabía que podía multiplicar esos panes y que podía alimentarlos a todos. Pero permitió que los discípulos se turbaran y que pensaran: ¿qué vamos a hacer? ¿De dónde se los vamos a dar? Porque a veces no vemos lo poco que tenemos nosotros comparado con el que no tiene nada. Jesús sabía, Jesús tenía el control de esa situación, Jesús tenía la solución en sus manos. Pero ellos solamente pensaban en que si nosotros les damos de comer lo que hay aquí, ¿qué vamos a comer nosotros? Y el nosotros hace daño. Yo siempre lo he dicho, que la palabra más egoísta, la palabra peor que puede existir, es el yo. El ego de sentir yo, de primero pensar en mí siempre, me convierte en egoísta. Y me lleva a cometer todas aquellas injusticias porque yo solamente pienso en mí primero. Y sí, tenemos que amar al prójimo como nosotros mismos, pues tenemos que amarnos primero nosotros. Pero sin olvidarnos del prójimo. Y dice la palabra en el evangelista Juan, que también está en el capítulo 6, esta palabra, versículo 1 y siguiente. Hay un niño, hay un muchacho que tiene 2 peces y 5 panes. O sea que tampoco eran de los discípulos. Pero ya esta gente sabía que había uno ahí que cargaba algo de comer. Entonces por ello ellos sí se estaban preocupando, ellos sabían quién tenía. Entonces a veces nosotros siempre nos andamos fijando en lo que tiene el otro. Pero cuando somos nosotros los que tenemos, no hay para los demás. Pero cuando es el otro que tiene, ahí sí. Cuando es el vecino el que puede hacernos el favor, ahí sí somos vecinos. Pero cuando somos nosotros los que tenemos la oportunidad de ayudar al vecino que se jode. Entonces, tenemos que ver cómo miró Jesús. Que ver que lo poco que hay puede dar para todos. Que el Señor multiplica lo poquito, lo miserable. Oye, lo que parece insignificante, el Señor lo vuelve grande. Cuando tu corazón quiere compartirlo. Me llama poderosamente a la atención esta palabra. Yo he visto gente predicando que no saben leer y escribir, hermano, que no saben de letra. Y lo poco que el Señor pone en su corazón lo comparten. Oye, hay manifestaciones excelentes donde ellos van y predican. Yo tuve la oportunidad de conocer un señor que no sabía ni leer ni escribir en un retiro. Que ese señor dio una prédica descomunal ahí. Que todos fuimos tocados por esa palabra de ese señor. Que lloramos todos. Un señor con un testimonio tremendo. Pero lo poco que el Señor puso en él, Él lo comparte con amor. No solamente tenemos que quedarnos en la comida, no, también en la palabra. También en el amor, en los conocimientos, en todo tenemos que compartir. No solo compartir, darle a Facebook donde dice compartir y enviarlo para nuestra historial y para nuestro, no, eso es importante. Pero el verdadero compartir es el que nace de nuestro corazón. Cuando realmente estamos dando, es cuando compartimos de lo poco que tenemos. Porque a veces damos porque ya se nos va a dañar y si lo dejamos ahí todo, entonces mañana amanece podrido. Algunas cosas, los plátanos maduros, los guineos, los aguacates, todo eso si lo dejamos para otro día, se nos va a dañar. Vamos a repartirlo rápidamente con los vecinos. Sí, porque al otro día va a heder, al otro día será basura. Y a veces ni así lo damos.
Pero cuando solamente tenemos uno, sabemos que el vecino lo tiene, es muy difícil decirle: vecino, de estos 5 plátanos tenga 2. Ay, ay, ay. Eso duele en el alma. Por esa parte tenemos que trabajar. Y sabemos que ese no es su caso. Ustedes son gente bien, que siempre comparten. Pero todavía hay gente que no tiene ese corazón. Por si usted conoce a alguno, que lo enseñe. Dice: y mirando a la gente que se sentara en el pasto, tomó los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y lo entregó a los discípulos, y los discípulos los daban a la gente. Todos comieron y se saciaron. Hermano, cuando repartimos sin hambre, siempre la comida da. Siempre. Siempre recuerdo yo que en mi comunidad jugamos béisbol, siempre, pelota. Y a veces llegaban equipos con 40 gente, con 50. ¿Cuántos son 50? A veces llegaban con 2 camiones. Y siempre a la hora de repartir la comida daba para todo. Y mejor que daba. Porque la señora, que Dios la tenga en gloria, que Dios la tenga en su misericordia, Mecho, siempre repartía con amor, siempre repartía con deseo de que todo el mundo comiera. Y siempre decía: falta alguien. Y buscaba entre la gente para seguir dando, porque tenía ese deseo de dar. Entonces, siempre que leo esta palabra me acuerdo de ella. No es lo importante saber compartir, hacerlo con amor. Y la parte interesante de esta palabra es: y se recogieron los pedazos que sobraron, 12 canastos llenos. Lo que habían comido eran unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Hermanos, me llega el pensamiento, el muchacho de los panes y los peces. Si sobraron de panes 12 canastas de panes y peces, aquel muchacho que lo que tenía eran 5 panes y 2 peces, iba a llevar para su casa más de lo que había dado. No podemos dejarnos quitar la bendición de llevarnos más de lo que nosotros damos. Hermano, yo estoy predicándole esta palabra a ustedes, hablando con ustedes, compartiendo este momento. Y esta noche, al terminar esta transmisión, yo voy a tener más conocimiento que lo que tenía antes de empezar. Si yo soy egoísta y si yo digo: no, yo me voy a quedar con esta palabra, yo no la voy a compartir con los hermanos, entonces, como yo no la compartí, pues no aprendí nada. Tenemos que aprender a compartir. Lo poco que nosotros podamos recibir, vamos a compartirlo. A veces nosotros nos encontramos con una persona que está pasando por una situación. Y tal vez, para que no piense que nosotros nos estamos metiendo con su vida, dejamos de dar un consejo. No, hermano, si el Señor te pone esa persona al lado y te pone esa palabra, es para que tú se lo digas. Nadie va a malinterpretar tu consejo si lo damos decentemente. Si le decimos: mira, yo sé que tu situación es difícil, pero el Señor está contigo. Oye, tú no estás sola, tú no estás solo. Hay un Dios que ve todas esas situaciones. Un Dios que obra en quien cree en Él. Un Dios que multiplica el bien que hacemos. Tú estás pasando en este momento, por este momento, pero este momento puede ser tu bendición. A veces no entendemos lo que el Señor está haciendo, ni de la forma que está actuando. Pero a veces la bendición de Dios
La bendición de Dios nunca va a ser entendible para el hombre, y menos para el que está en el medio del problema. Por esto los discípulos se turbaban. Por eso Felipe, que era el discípulo que estaba hablando con Jesús en ese momento, más insistente, le decía: Señor, pero ¿y qué le damos? Porque mientras el problema no es de nosotros, las cosas tienen solución. Mientras el problema era de Jesús, que Felipe va y le dice: Jesús, oye, despide a esta gente para que se vayan. El problema era de Jesús ahí. Jesús, oye, esta gente está atrás de ti, despídelo para que vayan a comprar algo a la aldea vecina. Ahí el problema es de Jesús, y le está montando presión Felipe a Jesús. Lo vemos en el Evangelio de Juan. Entonces Jesús le dice: no, denle ustedes que comer. Ahí la cosa cambia. Ahí dice Jesús: nosotros. No, pero ¿y qué le damos, Señor? Eso costaría algunas 200 monedas de plata. Ahí sí sacó cuenta Felipe, cuando el problema era de él. Hermano, 200 monedas de plata. Fíjense que a Jesús lo vendieron por 30. Y era Dios. Imagínense usted lo que era tener 200 monedas de plata en aquel entonces. Pero para nosotros 200 monedas de plata era lo que necesitaba aquel hombre para darle de comer a toda aquella gente. Para Jesús, lo que necesitaba era la bendición de Dios y la fe de creer que Dios podía hacer. Yo no sé cuánto tú piensas que necesitas para salir de esa situación que tienes. Yo no sé cuánto tú crees que necesitas para esa operación de esos quistes vaginales, para ese tratamiento, para esa enfermedad. Yo no sé cuántas monedas de plata tú has calculado que vas a necesitar para sacar a ese familiar de la cárcel que quizás cayó preso. No sé cuánto vas a creer que debes buscar para que esa mujer te perdone, para que ese hombre se case contigo por la iglesia. Yo no sé cuáles son tus pensamientos en cuanto a moneda, pero yo sí sé que para Jesús solamente aquello le costó una oración. Solamente Jesús miró al cielo, subió su canasta y dio las gracias y logró lo que había pedido. Y lo pidió y lo logró porque creyó. Por eso yo te invito esta noche a creer, a levantar esa canasta de problemas hacia Jesús, a decirle: Señor, yo creo, Señor, que tú puedes darme el pan de cada día. Yo creo que tú puedes sanar. Vamos a escuchar la canción. Y que son 5 panes y 2 peces de un niño al pasar. Miseria que en tus manos bendecirás con amor, y será alimento para miles que te han de seguir. Toma nuestras vidas y haznos para todos de tu paz. Jesús dijo a los suyos: háganlos sentar, tomando entre sus manos pan, dio gracias al buen Dios, y lo mismo con los peces, y a todos repartió, y quedaron satisfechos siendo miles. Y que son 5 panes y 2 peces de un niño al pasar. Miseria que en tus manos bendecirás con amor, y será alimento para miles que te han de seguir.
transforma nuestras vidas y haznos para todos de tu paz.